Buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Gerardo Sánchez y hoy en Diálogo en América vamos a discutir un tema. El tema es el tiroteo en Las Vegas. Muertos, heridos y una posible regulación por el control de armas. Como ustedes han visto, esto ha sido un tema de discusión durante toda la semana. Para discutirlo aquí en Diálogo en América, hemos invitado a nuestros estudios al experto en seguridad, como lo es al señor Alex Zunca, y por supuesto también nos acompaña aquí en el estudio el periodista salvadoreño, productor de La Voz de América, Gesell Tobillas, a quien les quiero dar la más cordial bienvenida. Comienzo con Alex. Bienvenido. Gracias por tenernos aquí, un placer. ¿Tobillas? Sí, por supuesto, siempre un placer estar aquí contigo, Gerardo. Bueno, en el preámbulo de este tema, quiero que después de que miles de personas se dieran cita a un concierto al aire libre en Las Vegas para disfrutar entre amigos, nadie pensó los planes macabros de un hombre armado identificado como Stephen Paddock, de 69 años, quien estratégicamente posesionado desde la habitación, o mejor dicho, desde la habitación del piso 32 del Hotel Mandalay Bay, comenzó a disparar indiscriminadamente, matando a por lo menos 58 asistentes e hiriendo a unas 500 personas, por lo que las autoridades lo han catalogado como la peor matanza en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Para comenzar, vamos a hacerlo con Alex Zunca, y es que, ¿por qué se ha llegado a decir, Alex, que esta matanza ha sido la peor en los últimos años aquí en los Estados Unidos? Bueno, por la característica y lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Por la cantidad de muertos y heridos. Es un atentado que lógicamente está figurando como número uno. Teníamos otros atentados, como nos pasó en el 9/11, otras situaciones que se han vivido, pero al momento está indicando una fuerte agresividad y también una gran cantidad de muertos y heridos, ¿no? Bueno, Gesell, ¿cuál fue tu primera reacción cuando la dirección de La Voz de América te manda al epicentro del ataque? Me imagino de que para ti fue algo, pues, como para todo periodista, me imagino, pues, interesante poder investigar este caso. Sin ninguna duda, en un primer momento, cuando a mí empecé a darle seguimiento a la noticia, estábamos hablando de 12 muertos, más de 200 heridos. Por lo tanto, al escuchar 200 heridos, tienes la impresión de que el número de muertos podría aumentar. 200 heridos son bastantes personas. Luego me llaman, me avisan que hay que viajar a Las Vegas. Y digo, realmente entonces, cuando empiezas a ver los elementos que están en juego, en un concierto en donde habían más de 25,000 personas, entre 22,000 y 25,000 personas, tú empiezas como a hacer asunciones, empiezas a imaginarte que realmente esto podría ser una catástrofe que al final sí lo fue, la matanza más grande en la historia de Estados Unidos, 58 personas muertas más el atacante Stephen Paddock, 59 en total. Por lo tanto, realmente las muertes obviamente a ningún periodista nos gusta cubrirlas, pero cuando se trata de la matanza más grande, realmente el impacto es mucho mayor. ¿Te sentiste seguro con esta, digamos, oportunidad que te daba La Voz de América para ir en este momento tan crítico que vivía la nación americana, especialmente esta ciudad? Generalmente, cuando ocurre una matanza, es muy extraño que inmediatamente después alguien más en el mismo sitio empiece a causar algún otro atentado doméstico, porque obviamente el nivel de seguridad incrementa. Las calles, el bulevar en donde ocurrió es el bulevar Las Vegas. La seguridad, te puedes imaginar, tú lo has visto aquí en Washington, cuando ocurre un pequeño incidente, el nivel de seguridad, cómo se incrementa. Obviamente en Las Vegas ocurrió de la misma forma, el nivel de seguridad fue amplio, estaban los policías prácticamente en cada esquina y obviamente en el perímetro, desde donde está el Mandalay Bay, este hotel tan grande de Las Vegas, el nivel de seguridad también era mucho mayor. Lo que en realidad más me impactó fueron dos cosas. Una es el llegar y ver realmente un sitio en donde se suponía que estaba, como tú muy bien lo dijiste, la gente había llegado a celebrar, la gente había llegado a estar contenta, a pasarse un buen momento, y que se convirtiera en una catástrofe, la mayor catástrofe humana en Estados Unidos. Pero también, curiosamente, la rapidez con que Las Vegas se recuperó emocionalmente de este acto. Y hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de personas no eran de Las Vegas, 25 exactamente de los fallecidos eran de California. Muchos otros eran de distintos estados, por lo tanto también, aparte Las Vegas, una ciudad en donde llegan más de 60 millones de personas, de turistas al año, es una ciudad en donde todo pasa demasiado rápido y se recuperó al menos emocionalmente rápido, pero obviamente a nivel nacional este suceso, esta matanza deja un impacto muy, pero muy grande.
Bueno, y como decías tú, de hecho, el atacante no vivía en Las Vegas, sino que era un apostador que pasaba ahí, pero hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo durante esta entrevista y es que voy a conversar con Alex. A partir de estos hechos, el pueblo norteamericano puede sentirse seguro en una actividad semejante. ¿Existe algún método, Alex, donde se puede, digamos, ejecutar algún aparato de seguridad cuando esto sucede? ¿Puede suceder esto? ¿Cómo esto cambia la perspectiva de la seguridad de los Estados Unidos? Bueno, a todos los que practicamos seguridad y trabajamos sobre seguridad, en seguridad no hay nada seguro. ¿Okay? Es imposible. Lo que hemos visto y nos va dando las referencias y las estadísticas, que sí se ha hecho un buen trabajo sobre el terrorismo, ¿no es cierto? Porque ya el terrorismo está empleando diferentes instrumentos, ya no tienen tanto dinero, facilidad tanto dinero para preparar tantos atentados. Su fuerza de financiamiento ha disminuido, por eso hoy generalmente, como ha pasado en España, como ha habido en todos lados, se utiliza un vehículo, se toma un vehículo. Entonces, cuando yo digo, bueno, me pueden prohibir el acceso a las armas, pero hay tantas formas de provocar una desgracia como la que provocó este hombre, que también hay dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas como experto, si fue este hombre. O sea, yo creo que todavía falta investigar mucho, yo creo que hay mucha más investigación que va a salir, hay muchos puntos oscuros que no se permiten ver. Entonces, yo creo que con el tiempo vamos a saber algo más. Yo tengo mis dudas de cómo sucedió todo eso, pero en el caso de prevenir es imposible. O sea, nos pasó en el 9/11, ¿no? O sea, hay tantas formas y tanta información. Hoy todos tenemos un teléfono, todos tenemos acceso hasta cómo podemos fabricar un artefacto explosivo. O sea que hablar de que hay algún país en este planeta que puede prevenir atentados como estos, yo no sería tan asumir que se puede hacer. O sea, se van a ajustar otros perímetros, se va a hacer diferentes formas de controlar a multitud, pero básicamente impedirlos y que estemos tranquilos ni aquí ni en la China. Tú tocabas dos puntos bien importantes y es que hay puntos que no se han esclarecido, puntos que te dejan duda a ti, pero también al respecto de que si esto fue, el FBI ha dicho que no ha sido un ataque terrorista, sin embargo, este hombre se había convertido al Islam meses anteriores. Háblanos de eso, ¿qué sabes de eso? Bueno, por eso hay conexiones, tampoco podemos avanzar tanto en la información porque nosotros estamos aquí en Washington, yo no sé lo que está el investigador que está trabajando, el FBI, los elementos que ellos tienen. Lo que a mí me molesta y me preocupa un poco y eso fue algo que lo puso Obama, ¿no? En sus 8 años, que cada vez que pasaba algo era la figura del lobo solitario. Vamos a hablar las cosas como son. Esto fue un atentado, ¿ok? Y fue un atentado para producir terror. Entonces podemos decir que fue un atentado terrorista doméstico, pero fue un atentado terrorista. Entonces yo creo que en ese juego de palabras que a veces en los medios o los funcionarios empiezan a hacer, ahí empiezan las confusiones, empiezan los puntos oscuros, porque si no llamamos las cosas tal como son, entonces nunca vamos a llegar a una verdad. Esto fue un atentado terrorista. El FBI está luchando por no usar esa palabra, pero eso es lo que es, porque el sentido común me lo está diciendo, un atentado claro. Y un acto terrorista. Entonces, y un hombre armado hasta los dientes, ¿no? Y un hombre completamente armado que hay que explicarle. Yo puedo ir a comprar una armería, un arma, 2, ¿ok? Hay cosas que ahora el Congreso va a luchar sobre esto, Gerardo, pero fíjate... Yo creo que vamos a seguir avanzando sobre ese tema, pero yo quiero pasar con Gesell porque la parte humana no se puede alejar del profesionalismo, Gesell, o sea, nos tienta el sentimiento, ver el sufrimiento de otro. Cuando realizaste tu cobertura especial de este tiroteo, ¿cómo pudiste percibir el estado de ánimo de los afectados, de los familiares, de los sobrevivientes, de los testigos de esta masacre en Las Vegas? Obviamente en un primer momento había una nube de tristeza muy inusual en una ciudad que está acostumbrada a ver diversión, a ver alegría, gente pasándosela bien en las calles, una ciudad donde se permite además tomarse una bebida alcohólica en las calles, algo que no se permite en muchas otras ciudades y estados de Estados Unidos. En Washington D.C. no se permite, creo yo. En Washington D.C. no se permite, por ejemplo. Entonces es una ciudad acostumbrada a la alegría. Pero al menos en las horas inmediatas y un par de días después a que ocurrió esta matanza, había tristeza por todas partes y se podía percibir, hablando con las personas, no solo con los afectados, incluso con los turistas. Algunos turistas me decían, hemos venido porque ya teníamos un vuelo comprado, porque ya estaba planificado el viaje,
No obstante, no podemos divertirnos porque no podemos andar por ahí con la cara de alegría cuando otras personas están pasando un muy mal momento. Entonces, sin ninguna duda, esta sensación de tristeza se podría respirar y de luto prácticamente se podría respirar en toda esquina de la ciudad de Las Vegas, al menos durante los primeros 2 días. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más información en Diálogo en América. Como dueño de casa, usted necesita proteger no solo a su familia, pero también a su casa en caso de accidentes naturales, robo o incendio. Domínguez Insurance Agency puede ayudarle a contestar sus preguntas y también puede ayudarle a usted a ahorrar dinero con nuestros precios especiales. Soy Blanca Velasco y estamos aquí para servirte. Restaurante El Tamarindo en Washington, D.C. le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con Más Sabrosa. Más Sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Para inmortalizar esos momentos especiales, contrate los servicios de Broadway Digital Photo. Le ofrecen servicio de video, fotografías, decoraciones, limusinas, disc jockeys, grupos musicales y banquetes. Llame a Broadway Digital Photo al 301-379-4910. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás. Gracias por seguir en Diálogo en América. Nosotros estamos conversando con el periodista Gesell Tobillas de La Voz de América y también el experto en seguridad nacional y también internacional, Alex Zunca, de origen argentino. Saludos te mandan a través de las redes sociales, uno de los mejores de seguridad, como dicen acá en las redes. Gracias a usted por estar conectado con nosotros. No se olvide de mandar sus comentarios. Estamos pendientes de lo que usted, si quiere hacer alguna pregunta, se la pueden contestar ellos también. Sin embargo, continuaremos nosotros conversando con Alex. ¿Cómo es posible, Ale, para ti el hecho que el pistolero tuviera en su poder un arsenal de 23 armas en el hotel y nadie se pudo dar cuenta que eran armas? Nadie pudo avisarle a la policía, nadie le pudo avisar al manager del hotel de que algo raro pasaba en esa habitación del piso 32. Bueno, esos son los puntos oscuros que estamos hablando y creo que coincidimos con Gesell. Es donde que hay muchas preguntas todavía que no se responden porque todos los que tenemos alguna oportunidad estuvimos en un hotel de 5 estrellas. Sabemos que la mucama, por lo menos a dejarte el chocolatito en la noche pasa, aunque tú digas que no, que pongas el cartelito que no te hagan la habitación. Más cuando pasan 3, 4 días, esta persona estuvo un periodo de tiempo ahí. Entonces, por lo tanto, y tener toda esa cantidad de armamento y todo eso, no es algo que tampoco tienes mucho espacio para esconderlo en una habitación de un hotel, por más que sea. Entonces, ahí hay unas preguntas y ahí viene toda ahora otra vez la polémica sobre las armas. Pero lógicamente, si un individuo compró 23 armas en un tiempo y nadie investigó eso, ahí hay una falla del FBI, algo tiene que estar pasando y espero que ahora el Congreso realmente empecemos a hablar, no solamente cuando hay sobre la sangre derramada, lamentablemente y caliente, vuelve este tema, pero no se resuelve absolutamente nada. Yo creo que tiene que haber un control más sobre las armas y ya si una persona compra más de 5 o 6 armas y no tiene una licencia de coleccionista, no creo que hay que ser Sherlock Holmes para decir, bueno, aquí está pasando algo extraño, ¿verdad? Así que yo creo que se enfoquen sobre eso. Yo soy una de las personas que yo me voy a basar en la segunda enmienda, ¿ok? Mucha gente hoy para que quiere hablar y está hablando, veo mucho los medios y hablan que tienen que desaparecer las armas. Desaparecer las armas no es la solución, ¿ok? Aparte, yo le diría que a los periodistas investiguen a ver cuántos senadores y congresistas, y te puedo asegurar que el 75% de los congresistas o senadores tienen armas en su casa y más de una. O más. O más, ¿ok? Entonces, hablemos, si vamos a hablar de este tema, hablemos los estadounidenses de este tema, pero hablemoslo de una buena vez
y con todo. O sea, no estemos dejando la mitad del vaso nada más. Así que yo creo que este tema, espero que en este momento se hable con toda esa amplitud, ¿verdad? Yo soy una persona que si alguien me viene a sacar mi arma, viviendo en los Estados Unidos, viviendo en cualquier país en Latinoamérica, va a tener problema conmigo, porque yo tengo el derecho a proteger mi familia. Entonces, lógicamente, hay que regular bien todo eso. Yo soy una persona que a mí no me interesa que las policías son personal civil armado. Bueno, entonces ellos tienen armas, nosotros también tenemos derecho a tener armas, pero tienen que estar regulados. Tú estuviste frente al presidente Trump cuando se presentó en La Vega. ¿Cómo viste su reacción ante esa masacre y cuáles fueron las palabras de aliento que les dejó él a las familias que se vieron afectadas, que estaban velando sus muertos en esta ocasión? Tú lo viste. Hubo muchas críticas incluso por el mensaje de él. El mandatario visitó la ciudad de Las Vegas, específicamente uno de los hospitales de la ciudad donde se encontraban la gran mayoría de estos 478 heridos. El mandatario dio este mensaje diplomático, pero de aliento, asegurándole a esta gente, a las víctimas y a sus heridos, que la nación está con ellos y realmente la nación estaba con ellos en este tipo de situaciones, independientemente de la afiliación política que cualquiera pueda tener. Y Estados Unidos ha sido reconocido a nivel internacional por convertirse en una sola voz, y es que en situaciones difíciles Estados Unidos suele unirse, y eso fue lo que ocurrió, y el presidente, el mandatario, transmitió esa misma sensación. No obstante, muchos esperaban que el mandatario también empezara a levantar la voz sobre un mayor control de armas, o al menos a que se discute el tema, abrir la brecha para empezar a discutir del tema, al menos mencionar de que el gobierno, la Casa Blanca, va a hacer una revisión, van a esperar los resultados y a partir de ahí van a tomar decisiones, pero simplemente se mantuvo alejado del tema, él mismo lo dijo. Digo que no quería hablar en el momento. No era el momento y no iba a hablar del tema. Muchos cuestionan si cuando murieron 58 personas más el atacante, la mayor masacre en la historia de Estados Unidos, no es el momento, entonces... ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo realmente es? Eso es lo que algunos se preguntan. Pero Gesell, viendo todo esto, los intereses, según dicen, Alex, ¿existe algún límite en la compra de armas registrada a tu nombre? ¿O qué puede alertar a las autoridades cuánto es el máximo de armas que, por ejemplo, yo puedo comprar en cualquier parte de los Estados Unidos y tenerlas en mi poder? Porque esto es bien crítico, saber que este hombre tenía 23 armas en el hotel y le encontraron otras 16 o 18 armas más en su casa. O sea, no era un coleccionista, era un hombre que estaba preparado, me imagino, para armar un pequeño ejército, ¿no? Entonces, según podemos entenderlo, pero en tus palabras. Bueno, en mis palabras simples, hoy contamos con la tecnología suficiente para saber cuando tú entras en tu computador personal o tu teléfono, si estás viendo páginas de pornografía, el FBI recibe una alerta. Si tú vas al banco y sacas más de $5,000 o depositas $5,000, el FBI recibe una alerta. O sea que no podemos decir, se nos pasó. Una persona que compra tanta cantidad de armas, una persona que no es una persona que está yendo a disparar todo el tiempo, ¿para qué está acumulando esa cantidad de armas? Entonces, vuelvo y repito, yo creo que está bien la postura del presidente, pero el presidente ahora también tiene que decir, bueno, como lo está diciendo en varios temas, y mirando al Congreso y al Senado, y decir, bueno, señores, hagan su trabajo, ¿ok? Porque hay que discutir estos temas frente al pueblo de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí va a venir, espero que ahí venga, ¿no es cierto? Yo soy una persona que, si bien apruebo de que todos tienen derecho, como lo dice la segunda enmienda, a tener un arma para defenderse, para defender su vida o un enemigo interno o externo, o el cuento que se le quiera poner sobre eso, pero yo creo que tiene una regular. O sea, yo sí me puedo comprar una pistola, yo puedo comprar una escopeta. Eso es lo curioso de pero no un arma automática. ¿Para qué necesito un arma automática? Y tenía un AK-47 también, ¿cuál es la diferencia entre un AK-47? ¿Qué nivel le podemos dar de adquisición a eso? Bueno, el poder de fuego. O sea, estamos hablando de un arma que puede ser semiautomática, una pistola o una escopeta, que tienes que cargar la munición hasta disparar a obtener un arma que puede tirar 100 balas en cuestiones de segundos. Entonces estamos hablando de un tema de destrucción. ¿Para qué tú quieres mismo? ¿Me vas a decir que vas a comprar un fusil automático para ir a cazar? Cuando le disparas a un animal lo vas a destrozar. O sea,
No hay, entonces yo creo que ahí está el eje del debate que hay que hablarlo seriamente sobre esos temas. Yo creo que los controles, hoy la tecnología nos permite controlar, yo puedo saber por el teléfono dónde tú estás y a dónde consumiste y a dónde usaste tu credit card. Entonces, ¿esas armas las venden en los lugares públicos, Alex? ¿Las venden esas armas automáticas que este personaje tenía, que Baddock tenía en su poder? ¿Las venden en alguna tienda? Hay mercados negros por todas partes. Yo tengo 20 años trabajando en Latinoamérica. Tú vas a la triple frontera que hace Brasil, Paraguay y Argentina y tú te compras una AK-47 como compras un atado de cigarrillos. O sea que a veces el tema también hay que llevarlo a transnacional, o sea, ¿no es cierto? Porque obviamente Estados Unidos tiene una predilección sobre las armas, pero eso lo sabemos, por eso está escrito en las enmiendas. Porque yo te pregunto esto porque en El Salvador hubo fuga de armas profesionales, de armas de alto calibre, de alto poder del ejército de El Salvador. ¿No podrá estar también habiendo una fuga del ejército de los Estados Unidos también en estas cosas? En 2004 yo hice una investigación con la Casa Blanca, o sea, había gente en la triple frontera en Argentina, donde yo fui a Brasil y el Grupo Especial de Brasil me mostraba armas de fabricación militar de Argentina que están en las favelas. Lo que yo hice con la embajada, hicimos un informe, un pedido al Senado de los Estados Unidos, al Senado de Argentina. Hasta el día de hoy nadie lo respondió. Entonces, por eso digo, o sea, o vamos a dar el tema, abramos como tiene que ser, investiguemos como tenemos que investigar. Por eso doy este ejemplo tonto, pero puede ser importante. Me gustaría que una buena cadena de información, de periodistas, investigue, porque eso está público. ¿Cuántos congresistas tienen armas? ¿Cuántas armas tienen? ¿Cuántos senadores tienen armas? Que son los mismos que van a estar hablando de que las armas son un peligro. Pero ellos la tienen. Entonces, por un lado, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, yo creo que el tema de las armas en Estados Unidos, y cuando lo he hablado con otras televisoras en Latinoamérica, he tenido que explicar algo que en Latinoamérica no se entiende. En Latinoamérica no se logra entender y dimensionar el interés que hay por las armas en Estados Unidos y cómo incluso la Constitución lo protege, porque en Latinoamérica han pasado tantas tragedias históricamente que hay una prácticamente aberración a que se le permita a alguien poseer muchas armas, por ejemplo. Pero es que aquí las armas son más que el tema de la seguridad, es la idiosincrasia de los estadounidenses. Aproximadamente el 50% de las armas en manos de civiles del mundo están en Estados Unidos. De 88 armas disponibles, o al menos de 100 personas, hay 88 armas disponibles para estas 100 personas. Se podría decir que 88 personas tendrían un arma si lo dividiéramos de esa manera. Entonces, pero eso no quiere decir, como dice él, que el arma es en sí el problema, sino es la regulación que hay sobre las armas. ¿Por qué una persona, como nos cuestionábamos, tiene que tener 47 armas en su poder, como es el caso de Stephen Paddock? ¿Para qué? ¿Por qué una persona, como ha ocurrido en otras tragedias, logró comprar un arma cuando ya se le han diagnosticado problemas mentales? Hay una serie de vacíos legales que se tienen que regular, y cuando el Congreso ha tratado de discutir el tema, incluyendo los esfuerzos que hizo el presidente Barack Obama, sobre todo después de la matanza de Sandy Hook en Connecticut en el 2012, después de eso vimos un esfuerzo grandísimo por parte del expresidente Barack Obama por tratar de regular las armas. En ningún momento se habla de prohibición de armas, en ningún momento se habla de abolir la enmienda número 2 de la Constitución. Ni demócratas ni republicanos están tratando de quitarle el derecho a nadie de tener un arma en Estados Unidos, que es parte de la cultura estadounidense. Se trata de regular las armas en el país y ahí hay muchos vacíos y son obvios. Bueno, tú investigaste también el perfil del pistolero. Ya nos vas a contar qué fue lo que descubriste, qué fue toda esa investigación. Nosotros vamos a cumplir con nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos aquí en Diálogo en América. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. Río Grande. Chicago Bakery, pasteles para toda ocasión. Chicago Bakery, la panadería y pastelería que prefieren los hispanos en Wheaton, Maryland. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza.
Gracias por seguir en la sintonía de Diálogo en América, transmitido desde la ciudad de Silver Spring, en el área metropolitana de Washington, D.C. Están con nosotros conversando de este tema, lo que fue el tiroteo en Las Vegas, donde hubo muerte, luto y por supuesto también una posible discusión sobre la enmienda de las armas, que es un tema que se ha venido hablando, como decía Gesell Tobías, de La Voz de América, desde los principios. El presidente Barack Obama pidió que se hiciera una enmienda, pero el Congreso no quisieron ir más allá. Tú estuviste incluso investigando el perfil del pistolero. Cuéntanos sobre eso. Es muy curioso porque parte de las muchas dudas que hay ahora mismo y del por qué no logramos atar tantos cabos sueltos es precisamente por el perfil del pistolero. Planteando la hipótesis de que el Congreso llega a un acuerdo y regula las armas y empieza a poner ciertas restricciones. Ni siquiera en ese caso Stephen Paddock hubiera entrado en el perfil de estas regulaciones que hipotéticamente se podrían hacer. Estamos hablando de un hombre de 64 años, alejado de los problemas, no tenía ni siquiera multas de tránsito, no había un historial de crimen por parte de Paddock, no había cometido delitos en el pasado, de bajo perfil, no le había golpeado a su esposa, no tenía problemas con los hijos, los vecinos lo consideraban muy callado, eso sí. Entonces, realmente es muy complicado para la policía entender qué motivó a este hombre a cometer la mayor matanza en la historia de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a los genes, ahí la historia cambia. Su padre, por ejemplo, el padre de Stephen Paddock, estuvo en la lista de los 10 más buscados del FBI por casi 10 años. Estuvo en prisión en distintos estados, robó muchos bancos, cometió una serie de delitos. Parece que la profesión del padre de Stephen Paddock era la de criminal, porque es que no paraba de cometer crímenes. Pero lejos de eso, pero hay que tomar en cuenta además que Stephen Paddock no se crió con su padre. Es más, desde la edad de 7 años, en 1960, si no me equivoco, cuando el FBI llegó por primera vez a traer al padre de Stephen Paddock y lo encarceló, a partir de esa fecha, Stephen Paddock tenía 7 años, no volvió a ver a su padre nunca más, ni supo parte de la historia de su padre, porque la madre de Stephen Paddock se la ocultó por completo como una medida para protegerlo. Por lo tanto, ni siquiera podemos decir que el padre le enseñó, que vio a su padre y tomó el ejemplo. Es realmente complicado entender qué estaba en la cabeza de este hombre. Bueno, y hay otros puntos también, cómo se convierte millonario este hombre también, porque hablábamos que Paddock pasaba jugando en Las Vegas, en los casinos apostaba grandes cantidades, no apostaba $50,000, sino que cientos de miles de dólares. Bueno, este era el hobby de él, este hombre, ¿no? O sea, según la investigación. Pero bueno, Alex, de acuerdo a una investigación periodística, esta matanza podría convertirse en el primer tiroteo de Estados Unidos hecho con un arma automática. Si hacemos una referencia sobre todo lo que también Gesell Tobías decía, en 1999 tenemos que en Columbia, Colorado, hubieron 13 muertos con armas. Es un atentado. También en Fort Hood, Texas, 13 muertos en el 2009. En el 2015 tenemos también que San Bernardino, California, fue atentado de 14 y allí en ese atentado hubieron 14 muertos y heridos. Y estos 23 también en Texas, por supuesto podemos decir en Sandy Hook, Connecticut, 27, pero esta es la matanza más grande con una arma automática, porque vemos, estos han usado pistolas, algunos usaron un M16, tengo entendido, en esta matanza. Explícanos, ¿por qué esto? Bueno, también hay que entender la situación, ¿no? Un piso 32, el ángulo que él tenía, la cantidad, 25,000 personas, o sea, mismo con un arma semiautomática hubiera causado a veces, lógicamente, menos, ¿ok? Pero las muertes hubieran causado, porque cuando tú estás tirando de un ángulo de esa forma, un mismo proyectil puede batir 2 o 3 personas. Te entra la bala por aquí, la bala también cambia de rumbo, o sea que una misma bala pudiera haber hecho los daños que puede haber provocado. Pero eso no es una excusa. La excusa es que un arma automática no debe estar en las calles, ¿ok? Fíjate que hasta los propios policías están controlados que no puedan tener un arma automática. Son fusiles semiautomáticos o dependiendo la unidad donde tú estás, puedes tener cierto acceso a ciertas armas. No todos los policías cargan un fusil, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que volver y ser persistentes en ese tema, ¿no es cierto? Las armas, yo les puedo asegurar esta noche que no va a cambiar. La segunda enmienda no la va a cambiar nadie en este país, pero también hay que hacer estadística. Mira, cuando tú ves, por ejemplo, Texas, en Texas casi todas las personas tienen armas, pero cuando tú ves el índice criminal, es bajo. O sea, si uno ve en los Estados Unidos, en lugares
donde la aportación de armas o tener un arma en tu casa es legal y tú lo puedes tener, las incidencias criminales son menores. También te está dando un mensaje. En los países nuestros, yo que vengo de Argentina, en Argentina matan personas todos los días, El Salvador matan personas todos los días, ¿no es cierto? Si esas familias, fíjate que en Argentina se está dando otra polémica, la gente quiere tener acceso a un arma, porque dicen, yo estoy en mi casa, entra una persona, yo no tengo nada para defenderme, y los criminales tienen todas las armas que ellos quieran. Entonces, es algo que tenemos que discutirlo a nivel global. En este caso específico, las víctimas que se produjeron, bueno, justamente había un fusil automático, había una posición de ángulo, había 25.000 personas donde tú no tienes que ni apuntar, ¿ok? Tú disparas a un bulto. Y pegas. ¿Ok? Yo voy a dejar algo esta noche. Yo tengo mis dudas, y eso el FBI ya lo sabe. Si el que apretó ese gatillo y toda esa pólvora, todo ese indicio que me da ahí, es de este señor. Bueno, algo bien importante también en esa habitación, según los primeros indicios, decían de que a él lo habían abatido. Cuando sale una investigación dicen que también él se suicida. ¿Qué sabe de esa última información? ¿Se tiene ya un detalle específico qué fue lo que pasó? Todo muy extraño. También dice que tenía una plataforma, ¿no es cierto?, para disparar. O sea, demasiadas... Para una persona que, como tú bien lo dijiste, no es una persona que estuvo en el ejército por mucho tiempo, no venía de Vietnam, no tenía en la familia militares o personas, o sea, es realmente todo muy extraño, que espero que pronto se esclarezca, por lo menos el 98% del caso, porque a todos los que hacemos seguridad, o al mismo ciudadano normal de calle, le quedan muchas dudas con este caso. Gesell, mientras estuviste en Las Vegas, supiste de una nota que la policía encontró en la habitación de Paddock. ¿Qué decía? ¿Qué decía esa nota? Originalmente había mucho hermetismo con respecto a la nota. Posteriormente se filtró prácticamente la información de que habían números para tomar él exactamente los ángulos precisos para poder disparar. Es decir, hemos visto, bueno, yo en mi caso únicamente he visto en películas como francotiradores utilizan medidas exactas, números exactos para poder apuntar de forma específica y pegar en el blanco. Aparentemente, según la información que se filtró y todavía no es oficial, él utilizó también estas medidas, esta estrategia para poder apuntar mejor. Otra de las cosas que se supo es que instaló 2 cámaras fuera de su habitación y una adentro de su habitación para monitorear la posible llegada de la policía o de cualquier otra fuerza de seguridad, y de esa forma él o reaccionar o simplemente saber en qué momento quitarse la vida, en qué momento era el preciso momento para poder quitarse la vida, porque él estaba aparentemente monitoreando también el pasillo, la entrada de su habitación, y de esa forma saber en qué momento llegaban las fuerzas de seguridad. Wow, o sea, esa, digamos, estrategia, esto fue planeado, como lo decíamos, ¿no? O sea, simplemente, ¿crees tú que esto era un lobo solitario según tu investigación o algunos datos que se hayan dado? Porque montar toda esta estrategia no es nada fácil. Realmente es difícil, y lo hemos venido diciendo, es difícil llegar a conclusiones, porque es que hay tantas preguntas y tan pocas respuestas. También Paddock depositó $100,000 para su mujer, novia. Marilu, para su novia, Marilu Danley, que se encontraba en Filipinas. Al final ella dijo que no tenía nada que ver, la policía no la considera una sospechosa, ni consideran que ella tampoco ayudó, sino que la consideraron como una persona de interés para la policía. Hay muchísimas dudas, pero lo que sí está claro es que él venía planificando esto desde hacía mucho tiempo atrás, porque a pesar de que tenía 47 armas, más de 30 de esas 47 armas las compró en un año. En un periodo de un año. A partir de ahí empezamos a ver una conducta de planificación. ¿Por qué acumular más de 30 armas en un periodo de un año? Entonces realmente se puede asumir, y la policía ha llegado también a esa conclusión, de que todo fue premeditado. Bueno, ¿consideras tú, desde tu punto de vista, si el atacante actuó solo, sin la ayuda de nadie, y que el Estado Islámico no tiene nada que ver, como lo ha dicho el FBI? Porque este hombre, como dice Gesell, se empezó a preparar hace un año aproximadamente, pero también se convierte, digamos, casualmente al Islam. O sea, ¿le lavan el cerebro probablemente a esta gente, Alex? Te pueden lavar el cerebro, pero no te pueden dar esa capacitación.
Eso a veces lo tiene un marín con 4 o 5 años en una fuerza especial. O sea, lo que estamos hablando, ángulo de tiro, velocidad de viento, distancia, munición a emplear para eso. O sea, ese hombre, de todas formas, si así lo buscó, vuelvo y repito, la tecnología nos permite ver eso. Este hombre estuvo investigando y esa información está en su computadora, porque él estuvo investigando. O sea, para mí hay alguien más en este caso. Para mí, a mí me extrañó un poco también por qué en cierta forma no pusieron en cuarentena ese piso. Yo quiero investigar, y lo digo porque hay un caso muy particular en Argentina, que fue un asesinato de un fiscal de la Nación, y que sigue siendo investigado como un suicidio, cuando te das cuenta básicamente que a ese hombre lo mataron, a ese fiscal, lo pusieron ahí. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando caen estos vacíos, donde no hay respuestas, donde tenemos agencias tan especialistas en investigar todo esto y que no haya una conexión. Yo creo que el silencio del FBI, y no se olviden un ejemplo que nos pasó aquí en Montgomery County cuando teníamos el francotirador. Todos ustedes estaban buscando una VEN, pero la verdad es que nosotros estábamos buscando otro vehículo. Pero se daba cierta información para poder, o sea, en inteligencia tú lo que haces es das información para hacer contrainteligencia, para recibir información. Entonces, yo vuelvo y repito, para mí hay algo más, mucho más, pero también yo creo que hay que esperar porque creo que coincidimos en esto. Es un caso muy oscuro. La premeditación estaba, en un año conseguir todas estas armas, tener ese dinero, estar en esa habitación, poner cámaras, donde hay cámaras que te están viendo cuando tú abres y cierras, porque hay sensores que te dicen cuándo está dejando la habitación. Estamos hablando de un hotel 5 estrellas, no estamos hablando de un hotel de un motel, 13 estrellas, de un motel. De un motelito, no estamos hablando de algo en Las Vegas. En Las Vegas. Donde es de lujo, hay un casino, incluso la gente se hospeda ahí, no gente sin dinero, sino gente que... Donde ellos saben cuándo ganaste, cuánto ganaste esa noche, dónde saliste y dónde estás hospedado. O sea, hay todo un trabajo de seguimiento de las personas que están en Las Vegas. Tú no piensas que estás en Las Vegas y nadie sabe. Bueno, eso que dicen, lo que pasó en Las Vegas quedó en Las Vegas, eso está filmado y grabado. Bueno, muchas gracias por la participación. Vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial. Vamos a regresar ya con el cierre de Diálogo en América. Aquí están Gesell Tobías, productor y periodista salvadoreño de La Voz de América, y también el experto en seguridad, como lo es el señor Alex Zonca. Ya regresamos con todos ustedes. Para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Próxima salida 16 y 30 de octubre. Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Como dueño de casa, usted necesita proteger no solo a su familia, pero también a su casa en caso de accidentes naturales, robo o incendio. Domínguez Insurance Agency puede ayudarle a contestar sus preguntas y también puede ayudarle a usted a ahorrar dinero con nuestros precios especiales. Soy Blanca Velasco y estamos aquí para servirte. Restaurante El Tamarindo en Washington, D.C. le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con Más Sabrosa. Más Sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo en América. Seguimos abordando, discutiendo este tema, profundizándolo con dos expertos. Uno, conocedor de las investigaciones periodísticas, estuvo en el lugar de los hechos investigando esa tragedia. Él es Gesell Tobías de La Voz de América y también hablando sobre todo lo que contiene el poder de una arma automática. También si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a poder regular este
tipo. Bueno, está involucrado lo que es la Asociación del Rifle de los Estados Unidos. No sabemos si el presidente Donald Trump tiene intereses, tiene inversiones en eso, y por eso cuando estos grandes empresarios se ven tocados con una ley que puede perjudicarlos, Alex, o sea, vemos esto que sucede en estos momentos tan críticos para poder hablar profundamente de este tema, pero lo estamos haciendo. Este segmento lo vamos a iniciar con un reportaje sobre el control de armas en el Congreso. Gracias a La Voz de América, lo vamos a compartir con todos ustedes. El representante republicano Carlos Curbelo y el demócrata Seth Moulton en el Congreso estadounidense han anunciado que guiarán un esfuerzo bipartidista para proponer una ley que prohíba la fabricación, venta y uso de los dispositivos conocidos como bump stocks, con la esperanza de que la ley pueda ser aprobada lo antes posible. El objetivo es prohibir estos dispositivos mortales que causaron tantas muertes y destrucción en Las Vegas a principios de esta semana. Bump stock es un dispositivo que utiliza el retroceso de un rifle semiautomático para disparar con un ritmo parecido al de un arma automática. Estos aparatos de plástico son legales, baratos y sin ninguna regulación, y fueron utilizados por Stephen Paddock, el asesino de Las Vegas, para matar con mucha más facilidad a 58 personas y herir a más de 400. Un dispositivo tan peligroso que la NRA sorprendió a muchos al abrirse a su regulación. Los dispositivos que permiten que los rifles semiautomáticos funcionen como rifles totalmente automáticos deberían estar sujetos a regulaciones adicionales. Sin embargo, está en duda lo que podría hacer verdaderamente el Partido Republicano para promover el control de armas, sostiene Luis Miranda, ex portavoz del Partido Demócrata. Que la NRA solo quiere regulación a nivel de la ATF, no quieren una ley. Y será interesante ver qué tipo de presión le ponen al congresista Curbelo. Para algunas opiniones, no son las leyes sobre las armas lo que cambia la situación, sino el debate sobre este argumento. Que tengamos un debate para prevenir la muerte humana. O sea, pasando más leyes para restringir las armas, hemos visto en la historia que eso tiene muy poco efecto. Pero no todos tienen la misma visión. No pienso que 90 millones de estadounidenses que ejerzan los derechos de la segunda enmienda de tener un arma deberían ser castigados por el acto de una sola mala persona. Cuando le preguntaron al presidente Donald Trump su opinión sobre la posibilidad de prohibir los bump stocks, él declaró que considerará el tema en un breve plazo. Betty Janet Endara, Voz de América. Gracias a La Voz de América por compartir con nosotros ese material y que ustedes también conozcan desde el punto de esa perspectiva lo que es el control de las armas y el interés, si hay o no hay interés, Alex, porque vemos existe alguna posible regulación para el control de armas por parte de la Asociación Nacional del Rifle, que hablábamos, que hay muchos empresarios metidos en este negocio. Pero claro, ahora fíjate que la palabra propia y esa asociación nos lleva al sentido común. Hay una diferencia entre un rifle y un fusil. ¿Okay? Exacto. Entonces, la acción del rifle no debería, porque la acción del rifle viene del viejo Winchester, 30-30, ¿no? Que se le meten las balas y ese tiene que tirar y cargar. Entonces, yo creo que en la propia palabra, si el Congreso y el Senado dijera, bueno, nosotros somos la acción del rifle, pero aquí estamos hablando de fusiles. Okay, así que es un juego de palabras, pero nos lleva a una reflexión, ¿no? Que el sentido común nos está diciendo lo que todos los ciudadanos decimos, se puede regular esto, se puede controlar de alguna forma, pero como tú me preguntabas fuera del aire, yo puedo ir a Europa, a Italia o cualquier lado y comprar las modificaciones que yo quiera, y yo las traigo en mi valija y nadie se da cuenta porque son pequeños elementos que se colocan en el arma. El arma no cambia en nada, solamente son pequeños elementos que lo que agiliza, o le pongo un resorte que me da más cantidad de munición y más velocidad para que el arma no se me trabe. O sea, es algo que cualquier persona en internet lamentablemente ve cómo puede modificarse, e inclusive tú lo puedes pedir y viene al país, y viene a tu puerta. O sea, estamos frente a un problema grave. Pero hablábamos de un aparatito que Vado compró dos, dice que tenía dos de estos aparatitos que los podés poner y convertir una arma normal a una arma semiautomática. Sí, te le pones una extensión, o sea, hay fusiles, la famosa fusil ametralladora rusa, que es un círculo, ¿okay? Y puede tener hasta 98 balas, o sea, municiones, o sea, te digo, o sea, en este momento es como igual que los vehículos, ¿no? O sea, yo tengo un vehículo que sale normal de fábrica, pero tengo
cantidad de elementos para meterle a ese motor mucha más energía, mucha más capacidad. Entonces, lamentablemente, ya digo, es una carrera y una pelea despareja, digamos. ¿Qué debe hacer el Congreso de Estados Unidos y el gobierno actual de este país, como lo es Donald Trump, en estos casos que estamos viendo? Actuar, dejar el discurso, dejar ya, como digo, cuando está la sangre corriendo, que todos estamos ahí, y no dejar que esto sea noticia hoy, sea noticia vieja mañana, porque eso es lo que pasa con los medios también, que lo dejamos. Yo creo que hay que actuar, yo lo digo públicamente, ¿okay? Si alguien me va a venir a retirar las armas de mi casa, que vengan varios, porque yo no me voy a quedar desarmado frente cuando el crimen tiene las armas que tiene, ¿no es cierto? Ahora, una cosa es que tú tengas un arma. Por ejemplo, mis hijos, si son grandes, o mi esposa, todos ellos saben cómo manejar un arma. Y no es porque yo quería, pero yo prefiero enseñarle que toquen un arma y que no tengan la curiosidad. ¿Sabes cuántos niños se nos matan en Latinoamérica porque papá dejó una pistola o algo y ellos no saben? Es cierto, por eso hay que poner, como digo, el medio vaso es un problema. Tenemos que ver el vaso completo y lo que yo he hecho con mis hijos, la forma que ellos saben las armas que hay en mi casa o cómo utilizarlas. Porque yo estoy pensando... Y de una forma responsable también educarlos, que si ellos disparan van a matar a una persona si no lo hacen en el momento adecuado. Educación, pero lógicamente yo soy una persona que no entiendo por qué si las fuerzas de policía no tienen armas automáticas, por qué los tienen que estar en la calle. Así que ahí el Congreso y el Senado tienen que entrar muy fuerte y la Casa Blanca asegurarse que esta vez sea una discusión que la terminemos. Bueno, vamos llegando ya al final de Diálogo en América. Creo que ha sido puntos muy importantes que usted puede tomar en consideración también. Agradecemos a cada uno de ustedes, pero Tobías, se sigue saliendo información relacionada a este tema. Cuéntanos. ¿Cuál es la última información, la actualización? Hablábamos en algunas notas, sale de que hubieron 500 muertos, esta suma se ha reducido. Se redujo a 478, también hay que tomar en cuenta que hubo un cambio en la cronología de los eventos. La policía ahora mismo está diciendo que un guardia de seguridad del hotel que aparentemente se creía que había detenido prácticamente a Stephen Paddock y había detenido que más personas murieran, habría llegado mucho antes incluso de que Stephen Paddock empezara a disparar a la multitud. Es decir, hay un cambio en los horarios de cómo ocurrieron los hechos, lo que despierta todavía muchísimas más dudas. Yo creo que la conclusión que todos debemos de tener es que más matanzas van a seguir ocurriendo en este país si no nos sentamos a dialogar. Por un lado, no satanizar las armas porque son parte de la cultura estadounidense y hay que entenderlo así, pero por otra parte también entender que esto no quiere decir que cualquiera puede ir a diestra y siniestra y llenarse de armas y hacer lo que le dé la gana, no. Tiene que tener una regulación bastante estricta porque este es un juego en el que muchas personas resultan muertas todos los años en este país. Ya divulgaron los videos de estas cámaras que tenía, me imagino que estaba grabando este hombre. ¿Hay alguna información extra? La policía dijo que no estaba grabando, que las estaba utilizando únicamente para monitorear, para poder ver una especie de ventana, para poder ver lo que estaba ocurriendo en el pasillo del hotel. Entonces, aparentemente no hay video por el momento que mostrar. Bueno, les agradezco a los dos su participación. Alex, siempre es un honor conversar con usted aquí en Diálogo en América. Gesell, qué gusto, muchos éxitos, así de que para nosotros es un orgullo, también a todo el equipo de producción, a nuestra productora Rosy Montesinos, a nuestro cineasta también Miguel Villafuerte y a nuestra realizadora Catherine Sánchez y por supuesto también Katie Sánchez en los controles en esta producción. A usted muchas gracias por habernos sintonizado, nos vemos la próxima semana con otro tema sumamente importante. No se olvide que los viernes a las 7 de la noche usted tiene en retransmisión o un programa en vivo de Diálogo en América, pero los lunes a las 4 p.m. por Centroamérica TV, usted lo puede ver a las 4 de la tarde en todos los cables y satélites a nivel nacional. En nombre de todos, como dije anterior, gracias por habernos sintonizado, nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.